Sigue generando en Bogotá horror, pánico, el tema de los embolsados. Las autoridades continúan en las investigaciones y de una vez se señala a algunas estructuras extranjeras de Venezuela que son las que están generando el caos en la capital del país, sembrando el miedo. Por eso la comunicación a esta hora es con el coronel Miguel Tunjano, es coronel retirado de la policía, estuvo más de 20 años en esta institución trabajando en tema de antinarcóticos. Coronel, gracias por estar con nosotros y qué podemos decir frente a este fenómeno de criminalidad que se está dando en Bogotá. Camilo, buena tarde. Básicamente he recolectado información de diferentes fuentes de nivel de investigación sobre esta organización transnacional de origen venezolano, y quiero empezar pues por aclarar que el caso de Bogotá siempre han existido grupos delincuenciales en ciertas partes del territorio de Bogotá, delinquiendo pues no solamente en tráfico de drogas, sino otros delitos como la prostitución, la microextorsión, la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades, inclusive los hurtos bancarios y hurtos a personas y residencias. El Tren del Agua empieza a aparecer en Bogotá, aunque ya hay existencia de esta organización en otras ciudades de Colombia e inclusive en otros países de Sudamérica, cuando se empiezan a evidenciar los muertos que dejan embolsados y desmembrados en algunas partes visibles, como para generar pánico y mostrar de que es una organización que quiere obtener el control, que ya tienen o tenían otras organizaciones de origen colombiano. Esta organización, pues básicamente la Defensoría del Pueblo ya venía alertando años atrás de las existencias de agrupaciones de venezolanos que estaban básicamente tomando las actividades delictivas de organizaciones colombianas. Para el caso de Bogotá, pues ya es evidente de que si tienen control territorial, se dedican a toda actividad ilícita que le pueda generar ingresos para su organización. Inclusive venden el nombre a grupos más pequeños para que le trabajen a ellos, y es una especie de franquicia que le permite pues básicamente tener el respeto de las otras organizaciones y poder fortalecer esas finanzas ilícitas para esta organización. Coronel, ¿hacia qué año comienza a ingresar con fuerza el Tren de Aragua en la capital del país? Por lo menos que es donde se tiene mayor evidencia de que esta estructura está en la ciudad. Eh, Parece ser que cuando inicia la migración de venezolanos hacia diferentes países por su crisis política, dentro de esa migración ya venían algunos integrantes de esa organización, se establecen en diferentes países, podríamos estar hablando de casi hace 8 años hacia atrás. Empiezan a ser algunos partes, las organizaciones colombianas, en ese caso bogotanas, empiezan a analizar cómo funcionan esas organizaciones, qué delitos básicamente le está generando sus actividades, y después de aprender, entonces empiezan a entrar en ese negocio, y en ese negocio pues empiezan a agruparse, a establecerse en el territorio bogotano y a competir con las organizaciones que le enseñaron. Entonces, después de pandemia parece que ya se empieza a materializar las acciones delincuenciales con el nombre del Tren de Aragua, y hace aproximadamente año y medio empieza a encontrarse que para desplazar las organizaciones que le quitaron el negocio, empiezan a aparecer pues los cadáveres o de integrantes de otras bandas desmembradas como para generar el pánico. Entonces, años atrás parece que ya estaban entrando a Colombia, estaban planeando, pero la inteligencia estratégica a nivel nacional y la inteligencia operativa a nivel local parece que no los tenía en el radar, y empiezan básicamente a materializarse con los hechos delictivos que están ocasionando en Bogotá. ¿Cuál es el negocio criminal que ejecuta o que desempeña esta organización? Como actividad principal que se ha identificado, básicamente ha sido la distribución de estupefacientes al consumidor en diferentes localidades. Pero al parecer también lo que se ha evidenciado con las capturas y con la ubicación territorial, tratan de generar recursos de cualquier actividad
que lo pueda proveer. En ese caso, pues está el control a la prostitución de las zonas de tolerancia de Bogotá, y no se ha identificado, pero posiblemente ya pueden estar básicamente incursionando en la microextorsión a comerciantes y a transportadores. ¿Se ha podido definir, coronel, o lo ha podido usted investigar en qué localidades de la ciudad tienen mayor presencia o están delinquiendo con mayor fuerza? Parece ser que iniciaron en la localidad de Kennedy, porque Kennedy ofrece una gran población consumidora de estupefacientes, y pues pueden básicamente tener mayor ingreso bajo esa actividad ilícita. Empiezan posteriormente a aparecer en la localidad de Santa Fe, que pues todos sabemos de que es una zona donde la prostitución se mueve bastante alta, y utilizan también pues menores de edad que han migrado de Venezuela hacia Colombia para fortalecer ese negocio. Ya parece que tratan de abarcar el territorio de otras organizaciones, dice que están proyectando otras localidades donde puede funcionar su actividad delictiva, y allí es donde empieza el choque con los que ya están años atrás establecidos, y es donde básicamente inicia esa disputa violenta. Coronel, para frenar estas organizaciones, usted que las ha combatido, ¿cuál debe ser la estrategia para que no sigan creciendo en la ciudad? Bueno, desafortunadamente la estrategia ha sido cuando ya una organización tiene un control y está ejerciendo su control bajo la violencia. Ahí es donde empieza a aparecer como la respuesta de las autoridades. Hay que ser claro de que estos fenómenos no se deben atacar cuando ya están totalmente fortalecidos y materializados. Desafortunadamente en las políticas de seguridad no está muy fuerte el factor de la inteligencia estratégica, la inteligencia operativa, para de pronto poder detectar cuando están naciendo estas organizaciones y poderlas controlar. En este momento, pues, toda la política está dirigida en la política criminal de identificarlos, poder obtener pruebas para judicializarlos, y toda la carga está básicamente en la parte coercitiva. Pero realmente, no solamente para este fenómeno delictivo, sino para otros, las políticas de seguridad deben tener el componente de la prevención, porque hay una población vulnerable, que es lo que se aprovechan estos líderes, ¿sí?, para poderlos captar y hacer parte de su actividad ilícita, y empieza ya a organizarse. En conclusión, pues, hay que apuntar a inteligencia estratégica para realizar campañas de tipo preventivo, para que este fenómeno, porque siempre ha existido, este fenómeno desde el 2013 la Defensoría del Pueblo ha alertado 191 organizaciones. Lo que difiere actualmente es que aparece otra organización que quiere quedarse con el control de las que ya han existido. Entonces, podemos decir que en los últimos 10 años realmente políticas de seguridad, y sobre todo en Bogotá, no han existido. Coronel, para ir finalizando, dos preguntas. La primera tiene que ver, ¿qué relación tiene este Tren de Aragua con los embolsados? Es decir, ¿por qué se está dando este fenómeno? Y esta organización, de acuerdo a lo que usted la ha estudiado, ¿con cuántos hombres inició en la capital del país? Si se puede proyectar. Bueno, la información apuntaba a que el Tren de Aragua empieza a quitar control territorial mediante esos actos violentos. Identifican algunos integrantes de la organización con la que compite, y realizan pues ese tipo de actividades de básicamente descuartizarlos, ponerlos en un lugar público como para generar miedo y vender la idea de que son muy fuertes. Pero en las últimas semanas se ha encontrado que dentro de este fenómeno de los embolsados aparece otra organización de origen venezolano, que vienen de Maracaibo y se autodenominan los maracuchos. Entonces parece que esta organización también estaba dentro de este fenómeno de los embolsados, y curiosamente en la última semana empieza a aparecer otra organización de origen venezolano que son denominados los cookies. Entonces parece que la información real es que aparecen embolsados en ciertas calles de Bogotá por guerra entre organizaciones, pero no está todavía muy claro, y creo que en eso están construyendo las autoridades, realmente la realidad del fenómeno, si son las tres organizaciones venezolanas que están atacando entre ellos, o
o puede ser que haya una alianza entre ellos tres que quieran competir y fortalecerse contra las bandas delincuenciales originales que ya existían en Bogotá, que básicamente pues estaban los Pascuales, los Boyacos, los Peiranos, los Paisas, etcétera. Es decir, una guerra total entre estas organizaciones, las nativas, como por señalarlo así, o locales en la capital del país, con estas extranjeras que buscan quedarse con las rentas o negocios criminales que eran de las organizaciones de Bogotá. Así es, Camilo, porque desde el 2013 la Defensoría del Pueblo inventarió y alertó 191 organizaciones. Y desde 2013 hasta hace 2 años no se presentaba este tipo de retaliaciones o de competencia violenta para obtener control de un territorio o de un fenómeno delictivo dentro del mismo territorio. Cuando empieza a aparecer este fenómeno de tortura y descuartizados en las vías, es cuando las autoridades empiezan a identificar dentro del radar organizaciones extranjeras. Entonces, puede ser que esas 3 organizaciones estén básicamente actuando contra las organizaciones tradicionales de origen colombiano. Pues, coronel Miguel Tunjano, experto en crimen urbano y narcóticos debido a su experiencia en la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros y darnos esa radiografía de lo que es el Tren de Aragua y cómo inició en Bogotá. Muchas gracias, Camilo. Pues a todos ustedes también gracias. Ahí escucharon a un experto en estos fenómenos, las bandas delincuenciales y en esto que se está dando en la capital del país y está generando terror, pánico entre la comunidad y es la venganza, la vendetta entre las organizaciones locales y estas extranjeras que se están metiendo a la fuerza en la capital del país. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.